Y si resulta que la verdadera razón por la que nuestra sociedad está completamente exhausta eh, no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de horas que se trabajan? Mm, esa es la gran pregunta, desde luego. Claro, sino que tiene que ver con el lugar exacto donde tenemos fijada la mirada. Hoy empezamos nuestra inmersión profunda analizando un conjunto de documentos que dan vida a un proyecto llamado Natisbel. Ujú. Y lo que plantean desde la primera línea, y esto es fascinante, es que la gran epidemia moderna no es el estrés clínico ni la falta de sueño, sino algo mucho más profundo que ellos definen como la fatiga del alma. Es un punto de partida verdaderamente radical, la verdad. Sobre todo porque el material que estamos examinando hoy no describe este proyecto como un simple canal de vídeos o una lista de reproducción más para consumir rápido en Internet. Exacto, no es un pasatiempo. Para nada. Se autodefine, con todas las letras, como un altar digital y un refugio. Y claro, para comprender el impacto de esta premisa hay que poner los pies en la tierra. Totalmente. No estamos ante una colección de consejos superficiales con frases bonitas de estas que abundan hoy en día. No, no. Cero positividad tóxica aquí. Y la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente entender cómo este espacio aborda la crudeza del día a día. Porque las fuentes hablan de esas realidades que quitan el sueño de verdad. Las facturas. Las facturas que se acumulan a final de mes, los proyectos que se desmoronan, o esa soledad aplastante que paradójicamente es tan común en las grandes ciudades llenas de gente. Ya es tremendo. Y lo hacen a través de un prisma muy particular, que es la resiliencia construida desde un encuentro profundo con lo divino. Claro. Y para entender la cura que proponen, primero debemos analizar cómo diagnostican la enfermedad, ¿no? Hay un argumento central en los textos que captura perfectamente el estado mental contemporáneo. Señalan que la sociedad actual ha cambiado la voz de Dios por el ruido constante de las notificaciones y ha sustituido el tiempo de oración por el maldito scroll infinito en las pantallas. Esa imagen del scroll infinito, fíjate, me hizo pensar en una analogía. Imaginemos que la mente humana moderna es como un navegador web en un ordenador portátil, Vale. pero con 100 pestañas abiertas al mismo tiempo. Madre mía, qué estrés solo de pensarlo. Ya te digo, en una pestaña hay un video reproduciéndose, en otra hay correos electrónicos urgentes del trabajo, en otra hay noticias alarmantes sobre la economía y en otra más, pues las redes sociales mostrando la vida aparentemente perfecta de los demás. Claro, el escaparate. Eso es. Y la batería de ese ordenador no se agota porque se esté realizando un trabajo útil o profundo. Se agota por otra cosa. Lo fascinante aquí es que el agotamiento proviene del simple coste de mantenimiento de todo ese ruido de fondo. Exacto. A nivel cognitivo, cada una de esas pestañas abiertas, cada notificación que vibra en el móvil, exige una microdecisión. O sea, lo leo ahora, lo ignoro. ¿Qué respondo? Agota muchísimo. Muchísimo. Esa exigencia constante genera una fatiga por toma de decisiones brutal, y es exactamente lo que los textos diferencian del simple agotamiento físico. Estar cansado físicamente, bueno, se soluciona durmiendo 8 horas. Sí, te acuestas y listo. Pero la fatiga del alma que diagnostican es en el fondo una crisis de propósito. Es la sensación de ir a toda velocidad hacia ninguna parte. Y es ahí donde el material introduce una alternativa histórica, porque mencionan el pasaje bíblico de Mateo 11:28, ese de «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Un clásico. Pero, a ver, la interpretación que hacen no se refiere a un descanso pasivo, en plan, sentarse en un sofá sin hacer absolutamente nada. Hablan de un concepto mucho más complejo que en la tradición hebrea se conoce como shalom. Y el concepto de shalom es vital para entender esta filosofía. Estoy segura de ello. Normalmente traducimos esa palabra simplemente como paz, ¿verdad? Entendida como la ausencia de conflicto o, no sé, la ausencia de ruido. Claro, lo típico de estar tranquilo. Exacto. Sin embargo, el análisis de las fuentes profundiza en el significado original. Shalom implica integridad, plenitud, que todas las piezas de una vida estén en su lugar correcto. Qué bonito eso. Es una paz estructural que sobrepasa la lógica humana y restaura el propósito. Es decir, no es escapar de la tormenta, es mantener la integridad estructural mientras la tormenta ocurre. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí se produce un choque de paradigmas enorme, la verdad. Si el diagnóstico es esa fatiga del alma por exceso de ruido, la cura típica que ofrece nuestra sociedad de consumo es
la optimización constante. Trabajar más duro. Trabajar más duro, gestionar mejor el tiempo, levantarse a las 5 de la mañana o devorar libros de autoayuda secular. Y los textos de Natisbell presentan una colisión frontal, pero frontal, contra esa idea. Totalmente. Por un lado, la autoayuda moderna grita constantemente el típico «tú puedes, cree en ti mismo, la fuerza está en tu interior». El mantra de hoy en día. Exacto. Pero por el otro lado, la perspectiva de la fe que presentan dice algo que al principio suena casi contraintuitivo. Dice, yo no puedo, pero Dios en mí lo puede todo. Si conectamos esto con el panorama general, entenderemos por qué la autoayuda secular termina pasando factura. La motivación puramente emocional se sostiene sobre la fuerza de voluntad y, a ver, la psicología contemporánea ha demostrado hasta la saciedad que la fuerza de voluntad es un recurso finito. No es infinita, claro. Funciona como el depósito de gasolina de un coche. Si alguien intenta superar una crisis económica o una enfermedad basándose única y exclusivamente en repetirse frente al espejo, yo soy fuerte, Eventualmente ese depósito se vacía. se vacía por completo. El ego se agota. Es que cuando la realidad golpea con fuerza de verdad, creer en uno mismo simplemente no es suficiente para pagar las facturas o para curar un diagnóstico médico severo. Por eso los documentos proponen abandonar la confianza exclusiva en esa fuerza de voluntad efímera, para aprender a descansar en lo que denominan la gracia. Utilizan Proverbios 3:5 para advertir sobre el peligro inmenso de apoyarse únicamente en la propia prudencia o en la inteligencia de uno mismo. Ojo con eso, sí. El argumento es que el esfuerzo humano es indispensable. A ver, hay que levantarse, buscar trabajo, actuar, obvio. Pero el resultado final, el peso del éxito o del fracaso, pertenece a lo divino. Quita mucha presión eso. Muchísima. El texto utiliza el Salmo 23 para recordar una identidad crucial, la de ser hijos, no esclavos. Un esclavo trabaja para ganarse su valor y su sustento, viviendo en ansiedad constante. Claro. Un hijo, en esta metáfora, actúa desde la seguridad de su posición, sabiendo que su provisión no depende exclusivamente de su propio rendimiento perfecto. Un momento. Detengámonos aquí porque, esto es un terreno muy resbaladizo. Suena muy poético y muy liberador en la teoría, cuando el viento sopla a favor y todo va bien. Ya, claro. Pero los documentos relatan la historia de alguien que pierde su empleo después de 15 años de dedicación a una empresa. Y el texto lo replantea llamándolo un empujón divino. A ver, ¿cómo justifican las fuentes esta idea sin caer en una falta de empatía absoluta o en un consuelo barato? Porque dile a cualquier persona con una hipoteca, con una familia que mantener, que acaba de perder el trabajo de su vida, que es solo un empujón divino. Es complicado, sí. Es que ¿cómo se sostiene esta filosofía sin parecer que se está ignorando el dolor real de la gente? Es la pregunta central de todo el material. Y los textos no ignoran el dolor en absoluto, sino que responden a ese desafío utilizando una narrativa clásica. La historia de Pedro caminando sobre las aguas. Vale. Pero le dan una actualización al siglo XXI que desarma esa crítica por completo. El relato describe cómo Pedro logra mantenerse a flote sobre un mar embravecido, única y exclusivamente mientras mantiene su mirada fija en Jesús. En el milisegundo que desvía la mirada hacia el tamaño de las olas, Comienza a hundirse. se hunde de forma irremediable, sí. O sea, es una metáfora sobre el enfoque, no sobre ignorar la realidad del agua o de la tormenta. Exacto. Y la brillantez del documento radica en cómo equiparan explícitamente esa tormenta bíblica con las crisis modernas. O sea, las olas de hoy son el valor del dólar, la inflación galopante, el diagnóstico de una enfermedad terrible o esa carta de despido tras 15 años. Olas de metros de altura, vamos. Tal cual. La tesis que plantean es que el hundimiento emocional o psicológico de una persona no ocurre porque la crisis sea demasiado grande, sino por una crisis de enfoque. El problema no es el entorno, es el lugar donde se fija la mirada. Qué fuerte. Replantear un despido como un empujón divino no es una forma de pensamiento mágico de estas para evitar estar triste. Es una estrategia radical de supervivencia emocional para no ahogarse en el vaso de agua del pánico financiero, permitiendo que la mente busque nuevas oportunidades en lugar de paralizarse por el miedo absoluto. Pero incluso aceptando esa premisa, ¿qué ocurre cuando alguien mantiene el enfoque, reza, hace todo lo que se supone que debe hacer y la situación simplemente no mejora? Ya. Porque las facturas siguen llegando al buzón y a veces parece que nadie al otro lado está escuchando. Para abordar esa frustración, que es tan humana y tan real,
El material introduce un concepto histórico fundamental que es el llamado silencio de 400 años. A ver, cuéntame eso. Este es el periodo histórico real, que transcurrió entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Imaginemos esto por un segundo. Durante 4 siglos enteros no hay registros de profetas, no hay revelaciones, no hay señales evidentes. 400 años. 400 años de silencio absoluto, donde generaciones enteras sentían que sus plegarias caían en saco roto. Una eternidad. O sea, es la equivalencia histórica a enviar cientos de currículums durante meses y no recibir ni una sola llamada de vuelta. Exactamente esa es la sensación. Y la conexión que hacen las fuentes es poderosísima. Argumentan que, históricamente, el silencio nunca ha significado inactividad. ¿Vale? Afirman que durante esos 400 años donde aparentemente no pasaba nada, en realidad se estaba preparando meticulosamente el escenario político, cultural y lingüístico del mundo antiguo para un cambio de era masivo. ¡Wow! El material aplica esto directamente a la vida moderna, ¿sabes? Sugiere que las aparentes pausas, los estancamientos o las épocas donde parece que las oraciones chocan contra el techo de la habitación son en realidad periodos de preparación oculta. El silencio es Dios trabajando en lo invisible para preparar el terreno de lo que está por venir. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque toda esta teoría teológica, el replanteamiento del silencio histórico, la reestructuración del enfoque frente a la inflación, todo eso resulta súper inspirador en el papel. Sí, como teoría es impecable. Pero claro, el proyecto Natisbel no permite que esto se quede en la pura abstracción filosófica. Aterrizan estos conceptos directamente en el asfalto. La gran pregunta es, ¿cómo se vive esta filosofía un lunes por la mañana, cuando estás atascado en el tráfico y llegando tarde a la oficina? Eso es lo difícil, sí. Pues los documentos detallan un plan de acción crudo, muy pragmático, al que llaman la rutina del espíritu. Es el puente perfecto entre la teología profunda y la supervivencia diaria. Y fíjate, comienza de forma muy práctica con la regla de los 5 minutos. Que consiste en un mandato clarísimo para quien decida aplicarlo. Durante los primeros 5 minutos del día, antes siquiera de rozar la pantalla del móvil, hay que hablar con el creador. Ni un vistazo a WhatsApp. Nada. Prohibido. Es un momento para entregarle la agenda, la ansiedad y las reuniones difíciles que vaya a haber en esa jornada. Y luego por la noche proponen el ayuno de redes. Uf, ese duele más. Ese cuesta, sí. Exige apagar todas las pantallas 30 minutos antes de intentar dormir, sustituyendo ese consumo de dopamina barata por la lectura de un salmo. Es un corte transversal, literal, a esa dinámica del navegador con 100 pestañas del que hablábamos antes. Y las prácticas de esta rutina entran en terrenos que rozan la psicología conductual, porque el documento examina detalladamente el ayuno de quejas. Ayuno de quejas, madre mía. Tela, ¿eh? Que debe ir acompañado obligatoriamente por la oración de gratitud. Y la instrucción parece súper simple. Empezar el día agradeciendo 3 cosas elementales. El aire en los pulmones, una taza de café caliente o el simple hecho de poder caminar sin dolor. Cosas que la mente humana da por sentado hasta el maldito día en que fallan, claro. Exacto. Pero a ver, esto no es solo un ejercicio moral para ser mejor persona, ¿verdad? Porque leyendo los textos sugieren que hay una mecánica mucho más profunda, casi científica, detrás de obligarse a no quejarse. A nivel neurológico el impacto es innegable. Cuando los textos sugieren transformar la queja sistemática por gratitud, están proponiendo alterar literalmente la química del cerebro. ¡Qué fuerte! La queja constante segrega cortisol, que es la conocida hormona del estrés. Sí, el veneno moderno, tal cual. El exceso de cortisol nubla la corteza prefrontal, dificultando el juicio racional y la resolución de problemas. En cambio, al forzar la gratitud de manera consciente, el cerebro interrumpe ese bucle tóxico. Lo frena en seco. Lo frena y comienza a liberar dopamina y serotonina, lo que el documento define en términos espirituales como ahuyentar el espíritu de queja, esa negatividad residual que, seamos sinceros, puede contaminar el ambiente de un hogar entero. Totalmente. Se mastica la tensión a veces. Pues eso es, en la práctica, un reinicio del sistema nervioso. Permite a la persona ver posibles soluciones y oportunidades donde antes, bajo los efectos ciegos del estrés, solo veía el problema insuperable de la inflación o el desempleo. Y hablando de herramientas para transformar la atmósfera de un hogar, la rutina del espíritu incluye un elemento que me llamó muchísimo la atención, y es el uso estratégico de la música instrumental y la adoración. Es una parte preciosa del documento, la verdad. La forma en que las fuentes definen la música es poesía pura, pero con una aplicación súper táctica.
La describen como el único lenguaje que llega al alma sin pedir permiso. Es una definición magistral, ¿eh? Porque describe un mecanismo psicológico de evasión de barreras perfecto. A ver, explícame eso. Pues que cuando una persona está atrapada en un ataque de ansiedad severo o sumida en una tristeza muy profunda, las palabras racionales simplemente no suelen funcionar. Los argumentos lógicos rebotan contra un muro de tensión. Es como hablarle a una pared, claro. Exacto. Pero una melodía tiene la capacidad física e invisible de sortear esas defensas intelectuales. El documento sostiene que poner música instrumental específica en una casa tiene el poder tangible de limpiar una atmósfera cargada de conflictos familiares o de tensión no resuelta. ¡Wow! Funciona como una especie de puerta trasera para conectar el espíritu directamente con lo divino, sin ninguna necesidad de articular oraciones perfectas o usar filtros lógicos. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si miramos en retrospectiva nuestra exploración de hoy, hemos trazado un mapa fascinante. Desde luego que sí. Empezamos diagnosticando esa epidemia silenciosa de la modernidad, el agotamiento de tener 100 pestañas abiertas en la mente y la fatiga del alma que provoca la falta de propósito. Hemos analizado el inevitable fracaso del modelo secular, basado en exprimir una fuerza de voluntad que siempre termina agotándose, para encontrar una alternativa sólida en el descanso de la gracia. Eso es clave. Vimos cómo mantener la mirada fija por encima de las violentas olas de la economía y entender que el silencio no es abandono, sino pura preparación. Y finalmente, cómo todo esto se materializa en proteger los primeros y últimos minutos del día con una disciplina férrea a través de esa rutina del espíritu. Esto plantea una pregunta importante sobre el objetivo final de iniciativas como esta. Porque el material describe la comunidad que se forma alrededor del proyecto Natisbel como un inmenso abrazo virtual. ¡Qué buena imagen! Su propósito es ser un antídoto contra la tremenda soledad que a menudo acompaña el intento de mantener la fe en un mundo que es cínico y acelerado. Es un recordatorio persistente de que, en esta visión del mundo, la acción, el sudor y la constancia diaria corresponden indiscutiblemente a la esfera humana. Pero la victoria. Pero la victoria final, el resultado de ese esfuerzo y el verdadero shalom pertenecen siempre a la esfera divina. Para cerrar la inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para reflexionar a solas. Una idea construida a partir de todo lo que hemos debatido sobre nuestra relación con el ruido y la atención. A ver, Si tenemos en cuenta que la tecnología moderna, las notificaciones de los móviles y las plataformas digitales están diseñadas al milímetro por ingenieros súper brillantes en Silicon Valley, con el propósito específico de secuestrar la atención humana. y lo consiguen. Vaya que sí lo consiguen. Lo consiguen para alimentar la ilusión constante de que tenemos el control absoluto de nuestras vidas. La pregunta ¿es posible que el acto de rebeldía más grande, radical y verdaderamente revolucionario que alguien pueda cometer en pleno siglo XXI sea simplemente quedarse en absoluto silencio, apagar las pantallas y rendir el control a algo completamente invisible? ¿Ahí queda eso?